Continuamos en el curso de Geopolítica. Vamos a comenzar el tema 2 del módulo 1. Monográfico sobre Europa. Introducción a la geopolítica de Europa. La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de estos. Se nutre especialmente de otras disciplinas de envergadura tales como la historia, la geografía descriptiva y la geografía política. Otra acepción comúnmente aceptada es la que define la geopolítica como el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. El término geopolítica internacional se ha utilizado para describir un amplio espectro de ideas que incluyen un sinónimo de relaciones internacionales, fenómenos sociales, políticos e históricos. El continente europeo cuenta con una superficie de más de 10 millones y medio de kilómetros cuadrados y una población que supera los 743 millones de habitantes. La Unión Europea, de los 28, alcanza los 513 millones de habitantes, a los que habría que restar cerca de los 67 millones de Reino Unido en la nueva Unión Europea de los 27. Así pues, en el territorio de la Unión Europea, en la actualidad, los países con más superficie territorial son Francia, España y, en tercer lugar, Suecia. Entre los más pequeños se encuentran Malta, Chipre y Luxemburgo. En este territorio, Francia tiene la más extensa zona de todos los países de la Unión, con más de 11 millones de kilómetros cuadrados. El territorio de la Unión Europea no es el mismo que el de Europa, que incluye estados como Suiza, Noruega, Serbia, Montenegro, Macedonia, Islandia y territorios asociados como Groenlandia, territorio asociado a Dinamarca. Otros territorios asociados a países miembros tampoco forman parte de la Unión Europea, entre los que encontramos Aruba y las Antillas holandesas. Por el contrario, hay territorios de ultramar que sí forman parte de la Unión Europea y que por tanto están sujetos al derecho de la Unión, como las Islas Azores y Madeira, las Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa, San Martín, La Reunión y Mayotte. En la Unión Europea hay una fuerte influencia de la costa. Tiene la tercera costa más extensa después de Australia y Canadá. 21 estados de la Unión Europea comparten frontera con estados que no son miembros de la Unión. En cualquier consideración de política exterior de relaciones internacionales, en el sentido del peso que un interlocutor tiene, estos elementos son fundamentales. A continuación, se enumeran las distintas fronteras de Europa a lo largo del último siglo. Europa del Atlántico a los Urales. Europa de la Guerra Fría. Europa de los Bálticos a Portugal, sin Rusia ni Estados Unidos. Europa Occidental como comunidad, europea y Unión Europea. La Europa ampliada de la OSCE, Vancouver a Vladivostok. Cada aproximación enfatiza distintos elementos geográficos, culturales, históricos y políticos. Génesis y evolución del proceso de construcción europea. La génesis y la evolución del proceso de construcción europea está estrechamente vinculado con la idea de Europa. ¿A qué Europa nos referimos? ¿A qué países? ¿Y con qué influencia o peso? Vamos a verlo. Antecedentes. La idea de Europa ha estado presente durante los siglos XVII y XIX en ensayos teóricos sobre la construcción europea y el papel de Europa en el mundo. Estos ensayos resaltan el término Europa, como bien ya se puso de manifiesto con el mito de Europa y Zeus, racionalizado por Heródoto, así como en representaciones pictóricas, por ejemplo, el rapto de Europa de Rembrandt. Más allá de una identificación de una idea de Europa, en las construcciones teóricas aparecía justamente en la paz perpetua
de Immanuel Kant, que proponía una organización política con órganos en los que se ejerciera el poder para fomentar una idea europea vinculada a la propia idea de comunidad humana unida. En los ensayos de Kant se dice que se vuelca una idea de Europa que existía desde el siglo XV, idea que ya propugnó Carlos V cuando se proclamó emperador, una idea imperial cercana a la Edad Media. En esta concepción, el común denominador vendría a ser una concepción de ser europeos, de estar en Europa con independencia de la nacionalidad. Ya entonces se atisba una perspectiva, en cierto sentido, superadora de la nación. Sobre todo, esta construcción requería una serie de condiciones que no se lograron hasta comienzos del siglo XX. Para ello, hay que tener en cuenta que desde el siglo XVI hasta el XX, los estados europeos, los estados soberanos más poderosos del mundo, llevan a cabo una expansión de su poder y de su territorio a través de una férrea política de expansión colonial que desembocaría en la dominación de gran parte de los territorios y pueblos del mundo. ¿Cuáles serían estos hitos trascendentales durante el siglo XX? ¿Y quién es su protagonista? Vamos a verlo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El primer hito del siglo XX es el fin de la Primera Guerra Mundial, 1919, y la posterior negociación del Tratado de Paz de Versalles, en 1920. Las consecuencias de la Primera Gran Guerra ya se hicieron sentir en la toma de conciencia de una sociedad civil, que fue bien protagonista. Dentro de esa sociedad civil se crearon los primeros movimientos europeístas. Una de las personalidades que fundó lo que hoy se conoce como Movimiento Europeo fue el conde austriaco llamado Richard Coudenhove-Kalergi, que en 1923 publicó un manifiesto titulado Paneuropa, donde proponía ya una unión de Europa. Junto a la acción de la sociedad civil y la creación del movimiento europeo, la mayor aportación reside en la propuesta en 1929 por parte de Francia en el marco de la Sociedad de Naciones. De la mano del primer ministro francés Aristide Briand y recogiendo las consecuencias de la guerra, se formuló la propuesta de crear una unión de Europa en forma de federación de estados europeos. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra, no solo en términos de la devastación del territorio europeo, sino de la barbarie que se había instalado y las afecciones a la población civil de los regímenes autoritarios, son los acicates que cambian la conciencia en aras a diseñar un orden para Europa muy diferente del que hasta la fecha había existido. En este sentido, la idea de crear una Europa política en la que reine la paz estaba muy en consonancia con la propuesta de Kant, crear una paz perpetua en Europa. Reconstrucción de Europa. Uno de los personajes fundamentales fue Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania, Alemania Occidental. Fue uno de los grandes contribuyentes a la génesis del proceso de construcción europea. Fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea junto con Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de Gasperi. Otro célebre personaje fue Winston Churchill. Todos ellos fueron los artífices de la negociación de la Unión para poner en marcha este proyecto. Ahora pasemos a describir cómo se define este proyecto teniendo en cuenta que la situación vivida en Europa cambia la concepción, la conciencia y la necesidad de crear un orden político internacional muy diferente de lo que se había ido desarrollando históricamente. En particular, digamos que en este escenario también nos encontramos una cuestión de geopolítica, la situación en la que había quedado Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años de la guerra, Alemania había quedado dividida y ocupada por las potencias aliadas. Por una parte, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y otra parte por la Unión Soviética, la URSS, que a su vez estaba apoyando en su también política expansionista a los partidos comunistas y a los ejércitos que apoyaban a los regímenes comunistas. ¿Cómo se resolvió la situación de Alemania? En este sentido, las posiciones de influencia de los Estados Unidos y de Francia quedaron bien delimitadas. Francia trabajó muchísimo con la creación de ese proyecto en gran medida ante la imposibilidad de satisfacer de manera inmediata el interés nacional francés. En realidad, la aspiración de Francia era separar la región de Ruhr
zona minera muy rica de Alemania. Esta región ha sido siempre objeto de controversia y de guerras constantes a lo largo del siglo XIX con Prusia y Francia. También en la Primera Guerra Mundial la influencia de esta región minera fue determinante. Se producía carbón y acero. Sin embargo, esta intención de Francia tuvo el bloqueo de los Estados Unidos, porque Washington pensaba que esa posición aislacionista de Alemania se daría en detrimento también de su propia lucha contra el comunismo y supondría darle a la Unión Soviética un ámbito de influencia no solamente en la Alemania oriental, sino también en el área occidental, que quedaría aislada del resto. Así pues, es importante tener en cuenta que en este ambiente de posguerra hay una posición clave de la administración norteamericana para impulsar la reconstrucción europea y que sirvió de acicate para que se sumaran Francia y otros estados europeos. En este contexto, la administración de Harry Truman aprobó el 2 de abril de 1948 la European Recovery Program, conocida como el Plan Marshall, una iniciativa en virtud de la cual se concedieron ayudas económicas por valor de unos 12.000 millones de dólares para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Esta financiación se dirigió a todos los países europeos que quisieran aceptarla, incluyendo la URSS y los países de Europa del Este. No obstante, la Unión Soviética rechazó el Plan Marshall e impuso el sentido de su posición a los países de este europeo bajo su influencia. Para gestionar los fondos del Plan Marshall se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, la OCDE. Sus países miembros tenían como finalidad cooperar para desarrollar y modernizar las industrias, plataformas comerciales, con el objeto de eliminar los obstáculos al comercio mutuo entre ellos. La OEC fue el primer antecedente de organización intergubernamental de colaboración en Europa. Así pues, Alemania pasó a recibir los recursos del Plan Marshall y ello contribuyó decisivamente a su reconstrucción, impulsando la obra económica orquestada por el canciller Konrad Adenauer. Realmente se produjo una recuperación muy rápida. Francia también temía que Alemania quisiera de nuevo iniciar una política expansionista agresiva para recuperar el territorio de Ruhr u otros territorios perdidos. De ahí que dentro de las autoridades francesas se fraguase una propuesta basada en la puesta en común de soberanía para gestionar el carbón y el acero, recursos industriales claves para la industria armamentística y para la industrialización de estos países devastados. De manera sucesiva se irían aunando otra serie de procesos. Dentro de los hitos de construcción europea tuvo especial relevancia el Congreso de Europa, celebrado en La Haya en mayo de 1948. En este acontecimiento se reunieron personalidades singulares, académicos, estudiosos, entre otros cabe destacar Salvador de Madariaga. En realidad, las diversas posituras adoptadas por la sociedad civil y el movimiento europeo se van a representar en dos posiciones. 1. Escépticos y 2. Integracionistas. Comentemos en cuanto a los escépticos. Por una parte, se define una postura de crear una organización internacional de cooperación sin cesión de soberanía. Es una posición alineada, tradicionalmente, con el Reino Unido. De esta postura y del apoyo que tuvo, nace el Consejo de Europa, una organización regional en Europa fundada con la finalidad de afirmar y reforzar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Se crea como respuesta a la barbarie nazi y los crímenes de los estados totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial. En el seno de esta OO2 se adopta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Paradójicamente, esta organización internacional y su estatuto se creó en Londres en 1949. Hoy sus órganos y su sede está en Estrasburgo. Y la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, integrada por Dinamarca, Noruega, Austria, Suiza y Portugal, y con el objetivo principal de establecer una zona de libre comercio, limitada a los productos industrializados entre sus países miembros. Y la otra parte, integracionistas, por otro lado, hay otro grupo de partícipes en el Congreso de Europa, miembros del movimiento europeo y otras personalidades que van a defender claramente una Europa federal,
una federación de estados europeos que se constituirá a través de las verdaderas cesiones de soberanía nacional. Esta es la postura que sostuvo Francia en el ámbito político general de las negociaciones. A partir de la postura de Francia nacería la primera de las comunidades europeas, la CECA. El artífice intelectual de su creación fue el comisario francés Jean Monnet, bajo el paraguas de la siguiente idea: poner en común intereses esenciales de los estados europeos que creen solidaridades de hecho, que crean una solidaridad fáctica, que vincule, pero que también impida agredir o infligir daño respecto de este interés. De ahí que este interés común podía centrarse en el sector estratégicamente importante, tanto para Francia como para Alemania, como era la producción y comercialización del carbón y del acero. Monnet pensaba que al poner en común estos sectores vitales, ninguna de las partes podría individual o unilateralmente fabricar armas para utilizarlas en una guerra o en una agresión contra otra de las partes. Este fue su diseño, que el ministro de Asuntos Exteriores francés va a hacer suyo y que va a exponer en París el 9 de mayo de 1950. Por eso el Día de Europa se celebra el 9 de mayo. Un elemento nada desdeñable es que el año 1948 vio nacer también una unión de cooperación entre tres países que habían quedado devastados a la guerra: Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que pasó a llamarse el Benelux. Estos estados ya tenían una tradición cultural e histórica muy arraigada en común. Ese territorio llegó a conformar las llamadas Provincias Unidas del norte de la corona española durante los siglos XVI y XVII, territorio flamenco. Esa comunidad cultural, de caldo de cultivo, y ante la devastación sufrida, acordaron la creación de una unión aduanera para gestionar su propia reconstrucción, suprimiendo los aranceles aduaneros y facilitando el comercio entre ellos, dando así un impulso a sus respectivas economías. Volviendo a la anterior, en abril de 1951 se firma el Tratado de la Primera Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, que entró en vigor en julio de 1952. Es de especial interés el siguiente fragmento de la declaración pronunciada por Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores, equiparables a los peligros que la amenazan. La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización e indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de 20 años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra. Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y a Alemania. Con este fin, el gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo. El gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una alta autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa. La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la Federación Europea. Proceso de integración europea, tratados y ampliaciones. Las primeras organizaciones internacionales se crean entre 1947 y 1949 y se caracterizan por ser organizaciones de cooperación intergubernamental en varios ámbitos importantes, varios ámbitos que van a definir el proyecto europeo, pero también la propia incidencia de las relaciones internacionales del proyecto. Como mencionamos antes, la primera organización que se crea es la Organización Europea de la Cooperación Económica, la OEC, en el año 1947, con el propósito de gestionar los fondos del Plan Marshall. En 1948 se crea otra organización europea, la Unión Europea Occidental, la UEO,
que fue un intento de cooperar en el ámbito de la seguridad y defensa, liderado también por Francia. En 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con la participación de Canadá y Estados Unidos, y el resto son todos estados europeos. Un proyecto político-militar diseñado para contrarrestar el poder de la URSS y su ámbito de influencia. En 1949 se crea en Londres el Consejo de Europa, una organización en la que se captan los valores europeos contemporáneos que afirman la soberanía basada en la democracia, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y el respeto y protección de los derechos humanos. En 1951 se crea una organización con una fisonomía completamente nueva, principalmente en lo ateniente a su objetivo, la construcción de un mercado común sobre el carbón, el acero y sus derivados en lo que dice respecto a su producción y comercio. En efecto, nace la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA, del tratado adoptado por Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia, con una vigencia limitada de 50 años. La comunidad se extinguió en el 2002. Estos 6 países fundadores diseñaron una arquitectura institucional para gestionar las finalidades del tratado con plenas garantías. Las instituciones y órganos previstas fueron las siguientes. Una alta autoridad o comisión, constituida por 9 personas nombradas de común acuerdo por los Estados miembros. Adopta decisiones que tienen que ser acatadas por los Estados. Un Consejo de Ministros, que representa a los Estados miembros, solo tiene poder de coordinación y hace de intermediario entre la alta autoridad y los Estados miembros. Una Asamblea Parlamentaria. Formada por parlamentarios nacionales, sus competencias se limitan al ejercicio del control político sobre la alta autoridad. Y un Tribunal de Justicia, el cual vela por la legalidad de los actos de la alta autoridad y protege a los particulares. La exitosa experiencia de la CECA se trató de extrapolar para los ámbitos políticos y de defensa común. Sin embargo, los proyectos de crear una Comunidad Europea de Defensa, la CED, y una Comunidad Política Europea, la CPC, fueron 2 estrepitosos fracasos. El gobierno holandés relanzó el proyecto de integración económica europea proponiendo la propia experiencia de Benelux. Sobre la base de esta idea se celebró en junio de 1955 la Conferencia de Mesina. En la misma concretaron 2 propuestas. Una. Francia propuso la creación de proyectos sectoriales de integración, telecomunicación, transporte, energía, etc. Y 2. La propuesta holandesa fue secundada por Alemania e Italia. Aprobadas sendas propuestas, se creó a posteriori una comisión liderada por el ministro belga de Asuntos Exteriores, ministro Spaak, y que estuvo constituida por delegados gubernamentales y asistida por peritos para estudiar y preparar los proyectos que llevasen a la integración de los sectores económicos. El 6 de mayo de 1956, los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 países aprobaron el informe Spaak, y el 26 de junio de 1956 comenzaron las negociaciones. El 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, que instituyó la CEA, Comunidad Europea de Energía Atómica, y la CE, Comunidad Económica Europea, entrando en vigor el 1 de enero de 1958. Desde entonces, las 3 comunidades, la CECA, la CEA y la CE, pasaron a responder por el proceso de integración europea. A la CEA también se la conoce como Euratom, de sus siglas en inglés, European Atomic Energy Community, y que trata de la producción y utilización pacífica de las energías nucleares. Los países miembros de esas comunidades eran los ya mencionados 6 países fundadores: Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Italia. ¿Por qué Reino Unido no se considera como fundador? Reino Unido, a pesar de ser un Estado aliado y determinante en la Segunda Guerra Mundial, no quiso formar parte a pesar de que llegó a participar en las negociaciones previas. Esta postura británica tiene que ver mucho con la conformación de la identidad política y la historia británica. Reino Unido es la segunda monarquía más antigua de Europa, detrás de la española.
La conformación de los poderes vinculados al peso de la corona y la identidad nacional con la moneda y el control territorial del imperio ha definido mucho la determinación política del Reino Unido. Además, hay que valorar su posición geográfica, en tanto que los isleños tienen esa conformación de aislamiento respecto del continente y participan en él en función de sus intereses. A pesar de ello, la primera ampliación de las comunidades en el año 1973 contó con Reino Unido. Posteriormente, en la década de los 80, con la administración Thatcher, ganó impulso hacia una posición más europeísta, pero manteniendo siempre un escepticismo. Reino Uno siempre ha tenido su propio proyecto con sus intereses definidos por sus poderes. En definitiva, Reino Unido nunca ha sido proclive a ceder su soberanía, incluso con el gran paso de la moneda única. Reino Unido no cedió. La evolución de las ampliaciones ha sido un proceso que no solo se ha hecho en términos de ampliación territorial, sino también en el sentido de profundizar en los objetivos de los procesos de integración. Así pues, se ha tenido que calibrar en las negociaciones tanto de los estados que van a unirse como de los otros, como de las instituciones europeas en función del cumplimiento de los objetivos de los tratados. Por otra parte, los tratados originarios no establecían qué requisitos tenían que cumplir un estado para entrar. El Consejo de Europa, por el contrario, sí que estableció en su estatuto que solo pueden ser miembros del Consejo de Europa estados respetuosos del Estado de Derecho, democráticos, dispuestos a aprobar los derechos humanos y que ratifiquen el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos criterios de admisión en el proceso de integración europeo solo le han definido en una conferencia intergubernamental en 1993. Hasta esta fecha no se dejó claro a los estados que quisieran formar parte de las comunidades europeas y que tendrían que ser democráticos, tener presupuestos equilibrados, cumplir con la regla de déficit y cumplir con el acervo comunitario, esto es, integrar en su ordenamiento todo el derecho comunitario adoptado para la fecha. Las ampliaciones de los años 1973, la primera con la entrada de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, en el 1981, la segunda con la entrada de Grecia, y en el 1986, la tercera con la entrada de España y Portugal, han tenido en cuenta más consideraciones geopolíticas y del peso del poder político de los estados candidatos, así como lo que aportaban históricamente al proyecto.